96.5. 6:58. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este martes 7 de septiembre del año 2021. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 y las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales. Buenos días a todos y a todas. Entonces, señores, Milagros por Carmen y Homero por Homero. Eso es a propósito de estos movimientos que hizo ayer el presidente Abinader. Entonces, la apuesta de Bukele por una criptomoneda que no llena ninguna necesidad. Y entonces, el nuevo rol de algunos investigados en el caso Alexis Medina, que algunos de los coimputados ayer se convirtieron en colaboradores del Ministerio Público, de forma aún irregular, pero se convirtieron en colaboradores del Ministerio Público. Entonces vamos a analizar esas cosas en relación con los cambios. Ayer doña Carmen Heredia fue sustituida del Ministerio de Cultura y entonces ella va a un despacho en el Palacio Nacional como asesora en materia cultural del presidente del Poder Ejecutivo. Y va entonces Milagros Germán, hasta ahora la vocera del gobierno, a convertirse en ministra de Cultura. Y Homero entonces, pues tiene las mismas funciones con el nombre recortado, porque Homero es ahora, las funciones que tiene Homero es director de estrategia y comunicación gubernamental. Y él era el director de análisis y programación estratégica de la presidencia. Es decir, él dirige lo mismo, digamos, con funciones que no están mencionadas en esta disposición. Bueno, desde la designación de la diva como vocera del gobierno, pues habíamos advertido que ese no era su perfil. Probablemente el presidente Abinader la designó en esas funciones porque él entendía que no iba a necesitar un vocero. Y así ha sido. El vocero del gobierno durante este año no ha sido necesario. No ha sido necesario, no ha tenido el trabajo de vocero o de vocera durante este año, porque el rol se ha limitado a cosas nimias, pero no a dar la cara por el gobierno en cuestiones que alcanzan mayor importancia para el país, sino en cosas nimias, como si el vocero operara
en ocasiones como maestro de ceremonia, como anunciador o lo que fuere, pero no como vocero del gobierno, no como vocero del gobierno. Entonces, tal vez por eso el presidente hizo esa designación pensando en el futuro en tomar otra determinación. Otra determinación. Entonces, su rol ahí no podía ser un rol distinto, ¿no? Al que su perfil le permitía desarrollar. Entonces, bueno, va ahora a cultura. ¿Cuál es la diferencia de cultura con la vocería del gobierno? Bueno, es cierto que la vocería, el vocerato del gobierno, pues es más activo en términos mediáticos, porque se supone que da la cara todos los días, y entonces se supone más actualizado en el dominio de las políticas del gobierno y de los debates de la sociedad. Eso se supone que así ha de ser. Cultura, entonces, lo que se requiere en cultura, yo creo que ella lo puede aportar si se rodea de un buen equipo. Porque en cultura no hay que ser, digamos, un intelectual, no hay que ser un promotor cultural, sino lo que usted requiere es la gerencia para que las distintas áreas de ese ministerio puedan operar. Es decir, que una persona que aporte gerencia, y no tiene que ser experta, pero si tiene el equipo realmente que le permita hacer su trabajo, pues puede hacer su trabajo, puede hacer su trabajo. Entonces vamos a desearle suerte allí, después de la salida de Carmen Heredia. Vamos a desearle suerte pues a Milagro Germán, que sale de esa candelada de la presidencia al Ministerio de Cultura, que no es un ministerio que está exento de conflictos. Allí también hay muchos conflictos, y el ánimo de las personas con las que se trabaja es distinto, con los sectores con los que se trabaja es distinto. Es decir, que no deja de ser un gran desafío. Bueno, ¿qué pasa con el gobierno entonces? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué significa esto de Homero? ¿Homero es el nuevo speaker del gobierno? ¿O el gobierno no tiene speaker? Porque el decreto especifica que Daniel García Archiva es el director de prensa del presidente. Entonces, Homero es el director de estrategia. Vamos a buscar el cargo de nuevo. Director de estrategia y comunicación gubernamental. Ahora, ¿él es el vocero del gobierno o el gobierno va a operar sin vocero? Sería un error. El gobierno requiere un vocero. Y ese vocero tiene que tener características importantes. Hay varias características que son importantes. Desde luego, arrancamos con la capacidad. La capacidad tiene que tener pues las facultades para comunicarse
de manera correcta. Y además de eso, tiene que ser una persona de sangre liviana, tiene que ser una persona llevadera, porque alguna gente entiende, usted ve el perfil de algunas personas que están al frente de relaciones públicas, y ese no es el perfil para las relaciones públicas. El relacionista público es una persona que no agrega conflictos, sino que contribuye a subsanar los conflictos públicos que tiene el incumbente con el que trabaja. Pero si usted tiene conflicto y entonces su relacionado al público también es conflictivo y generador de conflictos, entonces es una suma de conflictos que en definitiva no hay posibilidad de un contacto entre pues esas funciones y la sociedad y todos los intermediarios con liderazgo mediático. Y con ese divorcio no hay función que pueda realmente ser exitosa. Entonces el gobierno necesita un vocero, necesita un speaker. Es un error que lo siga haciendo quien lo ha sido hasta ahora, que es Luis Abinader, el presidente. Seguir siendo presidente y el vocero del gobierno expone su figura a un desgaste, a un mayor desgaste. Entonces lo necesita un vocero del gobierno. Entonces, repito, capacidad, condiciones para comunicarse y además cualidades para comunicarse y además, caramba, una gente liviana, una gente de fácil trato con todo el mundo y que de entrada no sea una gente que caiga pesada. Entonces, eso es importante para mejorar un poco ese aspecto que en la medida en que el tiempo transcurre, el gobierno lo necesita más que en el principio. Entonces, señores, hablemos de lo que ocurre en El Salvador a partir del día de hoy. La apuesta de Bukele por una criptomoneda que no llena ninguna necesidad. Y eso de que no llena ninguna necesidad es lo que pienso. Es lo que pienso. Desde luego, yo no me inventé la corriente criptoescética. Yo creo que esa corriente criptoescética tiene el nombre de mucho prestigio en el mundo. Ahí está Paul Krugman, por ejemplo, que es un criptoescéptico. Pero la pregunta que me hago desde el principio es, ¿qué vacío llena el Bitcoin? ¿Qué vacío llena el Bitcoin? Y la verdad, señores, y excúsenme lo que me puedan considerar ignorante en esta parte, yo no alcanzo a ver el vacío que pudiera llenar el Bitcoin. ¿Qué ha pasado con el mundo desde que estamos usando moneda, de que estamos usando dinero? Estoy hablando desde el siglo XVII, cuando estamos usando dinero. ¿Y por qué llegamos al uso de papel moneda? ¿Por qué razón llegamos al uso de papel moneda? Dejemos atrás la época del trueque, porque un descubrimiento
de Isaac Newton y de Leibniz, que es el cálculo, el cálculo como tal, aunque estamos hablando del cálculo en este caso como el cálculo infinitesimal, que lo crea, lo descubre Newton, lo descubre Leibniz. De hecho, Leibniz murió calumniado por Newton porque Newton lo acusó a él de haberle plagiado ese descubrimiento de lo que es el cálculo infinitesimal. Entonces, no fue verdad que Leibniz lo plagió. Él llegó al descubrimiento del cálculo infinitesimal por métodos distintos a lo que había llegado Isaac Newton. Incluso después la fórmula de Leibniz fue más usada y es más usada que la de Newton. Y no es verdad que hubo plagio, sino que ambos llegaron a este descubrimiento que después nos permitió usar moneda. ¿Por qué? Porque nos permitió hacer todos esos cálculos que permiten determinar la proporción de las cosas. Que en el trueque eso no era posible, porque en el trueque yo, por ejemplo, llevo una vaca. Yo lo que tengo una vaca. Pero yo necesito arroz, yo necesito granos, yo necesito, sal, yo necesito lo que fuere. Entonces, bueno, con un pedazo de esta vaca me dan tanta libra de sal, me dan eso. Eso era, una fórmula que jamás daba exactitud. Ya después, entonces, de este cálculo, hay la proporcionalidad que permitiría el uso de la moneda. ¿Cuándo viene el uso de la moneda? Después que nos damos cuenta de que con las emisiones de oro o de plata, que fue con la que empezamos, con esas emisiones monetarias, pero que estaban en metales, teníamos una necesidad, porque además de que era costosísimo, la elaboración de esas monedas era muy costosa. Además de costosa, su traslado también era una carga y expuesto a cualquier cosa. Entonces, bueno, si bien es cierto que el uso de la moneda de plata y la moneda de oro ya fue un avance que nos traspasó del mundo del trueque, después vino el otro avance, que es el que tenemos todavía, pero ya lo tenemos modificado. Entonces, aparecen los bancos que vienen ya también en la etapa, en la era medieval, y después de los bancos que arrancan solo, vienen las regulaciones. Y a partir de las regulaciones, de la intervención de los gobiernos, llegamos entonces a establecer que podíamos tener el aval de la moneda en oro y plata depositado, pero que podíamos emitir equivalencias en papeles. Y en principio sabemos que el dinero fue respaldado por depósitos en oro. Eso hoy no es así. El respaldo que tiene la moneda es el respaldo que le da el reconocimiento para el curso, el reconocimiento legal, el aval oficial que tienen, así el reconocimiento de los gobiernos y el aval de los gobiernos. Pero además de eso,
está entonces lo de las expectativas autocumplidas. Cuando yo tengo una papeleta de $100, ya mis expectativas autocumplidas me dicen, no solo que eso está respaldado, sino que yo tengo un nivel de intercambio con eso porque ya lo he probado y ya lo conozco, etcétera, etcétera, etcétera. Ok. ¿Por qué entiendo que la criptomoneda, el Bitcoin, no llena ninguna necesidad? Porque ¿cuándo aparece el Bitcoin? El Bitcoin aparece y me oferta la posibilidad de tener una moneda virtual cuando el dinero es virtual. Es decir, el Bitcoin ha venido a dar lo que la economía formal ya tenía, que era la virtualidad. El Bitcoin ha llegado cuando los banqueros no prestan. Los banqueros no prestan dinero. Los banqueros lo que transfieren es la certidumbre de confianza. Cuando digo que no prestan dinero, es que si a usted mañana le aprobaron un préstamo de 3 millones de pesos porque está comprando un apartamento, o de 4 millones de pesos porque usted está comprando un apartamento, el banco, usted no va a salir de ahí con un saco con los cuartos para ir a pagar ese apartamento. Usted no va a ver un peso de eso. Pero al que se lo van a traspasar no va a haber un peso de eso tampoco. Es decir, ya todo lo que vamos a ver en función de eso es virtual, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que tú me estás ofertando? La virtualidad. Pero esa es la economía formal. Estados Unidos emite el dólar y la economía estadounidense no usa el dólar. Usa la virtualidad. Por eso, más del 50% de los dólares que emite Estados Unidos están fuera de Estados Unidos. ¿Y quiénes lo tienen? Lo tienen los narcotraficantes y lo tiene la economía informal. Porque la formal no necesita la moneda. No necesita la moneda. Es decir, que ya la economía formal es virtual. Fíjense que arrancamos con las papeletas. Pero después vinieron los cheques. Pero ya ni los cheques. Ya ni los cheques. Es decir, si nosotros no viviéramos en un país con un 56% de economía informal, que ¿para qué usted necesita dinero en efectivo? Usted necesita dinero porque usted va a un restaurante. Entonces usted necesita un menudo. No para pagar al restaurante. Usted necesita un menudo. Usted hace una serie de actividades en las que usted necesita tener un menudo. Pero para comprar la comida no necesita tener menudo. Para pagar el teléfono no necesita tener dinero. Para hacer nada que esté formalizado necesita dinero. Es decir, el dinero ya no existe en esa parte, está sustituido. Entonces, viene una moneda y la virtud que me da es que me sustituye lo que está sustituido. Yo no le veo el aporte ahí. No le veo el aporte. Pero ¿qué pasa? Que me sustituye lo que está sustituido porque me viene a ofertar virtualidad, que es lo que tengo en mi manejo económico, me viene a ofertar virtualidad, pero por otra parte me oferta esa virtualidad asesinada, una virtualidad asesina, una virtualidad criminal, pero no criminal porque el Bitcoin, donde va a competir con el dólar y otras monedas, es en el narcotráfico, es en la ilegalidad, es en la sombra que va a competir con otra moneda, porque en la otra parte no tiene ventaja competitiva. Puede tenerla que puede que a un narcotraficante le resulte, en vez de tener, túneles, en vez de tener edificios llenos de sacos de cuarto. Ah, bueno, ven acá. Esto es probable porque esto no se quema, esto no se pudre, aunque es muy volátil. Es muy volátil. Pero entonces, ¿qué pasa?
que es asesina, que es criminal. ¿Por qué? Porque cada vez que se hace una transacción con Bitcoin, se está atentando contra la vida del hombre sobre la tierra. Se está atentando contra la biosfera. Se está atentando contra la listósfera. Se está atentando contra todo lo que permite el equilibrio de la vida humana. ¿Por qué? Porque el consumo energético que se da para la producción del Bitcoin es uno de los crímenes más grandes que se haya inventado la modernidad. Es uno de los atentados más grandes que se haya inventado la modernidad. Entonces, ¿cuál es la ventaja? ¿Cuál es la ventaja? Bueno, un paisito ahora viene que la gente me va a hacer su transferencia, como los salvadoreños. Resulta que un 28%, un 24%, 24.1% del PIB es de remesa. Yo quiero que ustedes hagan la remesa en Bitcoin. Y oye, ¿cuál es la ventaja que menciona un presidente? ¿Sabe lo que usted llegar al gobierno sin usted conocer la función del gobierno en la economía? Lo importante para Bukele es que hay 400 millones de dólares anuales en intermediación, o 4,000, porque ellos hablan de que, bueno, hay una eliminación de intermediación. Y entonces esa es la ventaja. Caramba, pero los gobiernos buscan eliminación de intermediación. Yo no sabía eso. Los gobiernos en países muriéndose de hambre buscan eliminación de intermediación. Es decir, que la ventaja que esto me va a dar es que se me lleva los empleos de las remesadoras. Esta es la ventaja que esto me va a dar. Pero esos empleos que tú te llevas con esa actividad de intermediación participan de la economía. Participan de la economía. Y si tú no tienes cómo sustituirlo, tú lo que estás agravando la pobreza y la exclusión. Entonces, yo no veo que eso sea buen negocio para un gobierno. Yo no veo, no, que mira, elimino intermediación. Y a cambio de que tú eliminas intermediación. ¿Y quién te ha dicho que eso va a operar? Ya veremos en el futuro. Pero yo creo que dejé clara la idea de que no puede haber en las puertas de una tercera revolución industrial ningún descubrimiento que agregue más gases de efecto invernadero que lo que ya tenemos. Porque con lo que tenemos vamos hacia una situación de terminio. Imagínese usted que lo que estamos descubriendo en la modernidad venga a ser peor que lo que ya tenemos. Entonces, eso ahí carece de sentido. Veremos si eso va a operar o no. Por suerte que no es obligatorio. Por suerte que no es obligatorio y yo creo que ya todos los otros sistemas tienen su mecanismo de funcionabilidad. Entonces me queda el tema de el nuevo rol de varios coimputados en el caso Alexis Medina. Porque ese es el caso que se denominó antipulpo. Pero ese es el caso Alexis Medina. Entonces, tres coimputados, pues ayer aparecieron como colaboradores del Ministerio Público. Esos tres imputados. ¿Cuáles son estos tres imputados? Está don Francisco Pagán, Aquiles Christopher y Julián Esteban Suriel. Ayer estos señores aparecieron leyendo cada uno de ellos un documento. Y en ese documento, entonces,
ellos muestran colaboración al Ministerio Público. Bueno, en el caso de situaciones como Francisco Pagán, antes de juzgarlo, hay que verse en la situación de él. Hay que verse en la situación de él. Señores, si lo que Pagán tiene no es una pistola en la 100, ¿qué es una pistola en la 100? Es decir, Pagán está en una situación de salud en la que un tiempo más en prisión es salir de ahí hacia el cementerio. Salir de ahí hacia el cementerio. Entonces, para él, la recuperación de la libertad, aún con cierto límite, pero ya él está limitado de por sí, por su situación de salud. Y él está limitado por su situación de salud. Es una cuestión de vida o muerte. Es un te muere o colabora. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué es? Entonces, bueno, Pagán colaboró. Yo quiero ver quién que esté en ese caso no colabora. Bueno, Pagán decidió colaborar. Decidió colaborar Aquiles Christopher y decidió colaborar Julián Esteban Suriel. De los tres que colaboraron en el día de ayer y que expusieron, aunque lo expuesto por ellos no tiene ningún valor probatorio, y aunque lo expuesto por ellos incluso es violatorio, porque es verdad que ellos pueden acogerse y el Ministerio Público al llamado principio de oportunidad. Pero el principio de oportunidad no está, digamos, a cargo del Ministerio Público. El Ministerio Público no puede servirse por sí solo del principio de oportunidad. Para que eso ocurra, primero tiene que haber lo que se está pidiendo en este proceso. En este proceso se está pidiendo la declaratoria de caso complejo. Entonces, una vez ha sido declarado un caso complejo, puede venir un proceso de negociación con algunos de los coimputados, acogiéndose al principio de oportunidad. Pero eso no es que el Ministerio Público se tranca y le pone una pistola y dice, usted me va a decir esto, esto y esto y esto y aquello. No. Eso tiene que tener la autorización previa de un juez. Y además de la autorización previa de un juez, esos testimonios que van a dar esas personas tienen que estar sometidos a todo el proceso contradictorio. Todo el proceso contradictorio, porque usted no se puede aparecer ahí con una cosa en que las personas que son señaladas no tienen la oportunidad de contradecir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, esa es la realidad jurídica, pero la realidad jurídica no siempre es la política. Y estos casos que están marcados más por la política que por la juridicidad funcionan así. Es decir, ya ayer, eso que repito, es ilegal porque no ha pasado por los canales que debe pasar todo lo que se acoge al criterio de oportunidad. Eso que no es legal, que no es prueba, es sin embargo argumento. Es sin embargo argumento. Entonces, ¿qué pudiéramos decir de lo que pasó ayer? Bueno, Pagán
habló de influencias de Alexis. Eso es conocido. Eso es conocido porque Alexis era hermano del presidente y ya ese solo hecho representa influencia aquí y en cualquier parte del mundo. Es decir, mire, sí, él ejerció influencia, hizo referencia a un caso en el que fue canalizador de pagos y creo que faltaba una parte de lo que se estaba supliendo o estaba en proceso de entrega, pero aún así se canalizaron los pagos, etcétera, etcétera. Por ahí, ese fue el testimonio de Francisco Pagán, que tiene a cambio prometido irse a su casa a ocuparse de la urgencia que tiene en estos momentos, que es la de su salud. Que ojalá la pueda recuperar o postergar la vida. Okay. Ya él está en un tránsito de vida o muerte. Y para él eso era clave. Bueno, él colaboró. Entonces, Christopher, en sentido general, yo creo que el caso ahí un poquito más comprometedor, aunque repito, no es prueba, es el caso del testimonio de el señor Julián Esteban Suriel, porque él se declaró socio de Alexis Medina, dijo que ese ha sido uno de los mayores errores que ha cometido en su vida y por ahí arrancó en algo que estaba previamente escrito, porque todos hablaron con un escrito. A todos se le puso un escrito, mire, usted me va a leer esto ahí, y ellos fueron y leyeron su escrito. Ahí no fue porque Girón tenía un escrito, tenía un guión, pero parece que ellos entendieron que esta gente no eran tan buenos actores para ponerle un guión en la mano y le pusieron un escrito. Usted va a leer el libreto así, de punto por punto, y ellos leyeron su libreto. Entonces, vamos a esperar la decisión de la jueza. Yo sé que el proceso va a ser declarado complejo. Esa no era la discusión, porque eso no lo estaban objetando ninguna de las partes, que el proceso fuera declarado complejo. En lo que se basó el debate en el día de ayer es que para solicitar la declaratoria de un proceso complejo, eso no se puede hacer con las personas privadas de libertad. No se puede hacer con las personas privadas de libertad. Perfecto, tú lo quieres complejo, vamos a declararlo complejo, pero las personas no pueden estar privadas de libertad, a menos que el Ministerio Público no presente una serie de alegatos para justificar ese mantenimiento en prisión de esas personas. Entonces, lo que presentó el Ministerio Público es, mira, yo tengo aquí gente que me han colaborado, a partir de esta colaboración establecería nuevas pruebas. En el caso del señor Alexis, como tengo estas personas colaborando y van a estar fuera, pudiera representarme un peligro y una cosa por esa. Pero ya se está claro que la cabeza que se busca es la cabeza de Alexis, y veremos ya después, a la hora de las pruebas reales, qué pasa. Cambio y fuera.